Bienvenidos a todos a la Semana de Investigación 2021 de la UARN. Los saludamos con mucho gusto después de todo este tiempo de organización. Hoy vamos a tener la inauguración del evento y también vamos a contar con la primera mesa de la Semana de Investigación. Vamos entonces a iniciar con la pequeña ceremonia de inauguración a la que están invitados. Van a participar el padre rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, padre Rafael Fernández Hart, y el padre Juan Dejo, director de la Dirección General de Investigación, que es la unidad académica detrás de la organización de este evento. Le doy la palabra ahora al padre Juan Dejo para que nos dé sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Como ya anunció Sandra, que es nuestra jefa de la promoción de investigación en la universidad, les damos la más cordial bienvenida a esta breve inauguración que precede al primer evento, que va a ser un diálogo de un grupo de investigación con un par de docentes invitados. Pero previo a eso, simplemente unas pequeñas palabras para mencionar a lo que estamos llegando pese a las dificultades en estos 2 años casi ya de pandemia. En este tiempo hemos podido constatar, por un lado, las dificultades, pero también vistas en perspectiva de posibilidades de un proyecto que es el de la investigación en la universidad y que es común a nuestra misión como universidad jesuita. Creemos que no tiene sentido hacer de la investigación un registro de cuantificación si la producción científica no está en sintonía, no crece en sintonía y de manera orgánica, por lo tanto, con el incremento del sentido de la formación y de la misión de la universidad. Formación y misión de la universidad tienen que retroalimentarse con la producción científica. Desde esa perspectiva, creo que podemos entender a una universidad como un ente orgánico, ¿no? Y que la investigación viene a ser ese vínculo que une a la comunidad de estudiantes y académicos con la realidad del entorno exterior en el que ellos se encuentran. Por lo tanto, este vínculo tiene que estar estrechamente relacionado con el desde dónde se opera, ¿no? Es decir, en este caso, desde nuestra misión. La formación de profesionales con sentido ético, crítico y humanista. Para ello se requiere de una investigación socialmente pertinente, es lo que dice nuestra misión, para construir una sociedad sostenible y justa. Estos son los parámetros que deben interpelar a nuestra institución y a nuestras preguntas de investigación. Como un organismo vivo, entonces, tenemos que hacer que nuestros docentes y alumnos formularse esas preguntas y que se vuelquen a la búsqueda de reflexiones teóricas y prácticas cualitativas y cuantitativas que aporten a la sostenibilidad y la justicia social. No basta pues con exigir mejoras en los currículum vitae o contratar docentes solo para cumplir exigencias cuantitativas de SUNEDU, ¿no? Un organismo vivo tiene que ser un organismo coherente y creemos que nuestro crecimiento institucional debe pues hacerse de manera honesta y veraz. Por ello, las capacitaciones de nuestros docentes han apuntado durante este tiempo y apuntan a que cada uno de ellos finalmente pueda preguntarse cuál es el lugar de la investigación en su respectiva labor, en su propia vocación. De qué manera la pregunta por la investigación adquiere entonces un matiz más formativo, más ligado al del maestro, que ayuda a hacerse esas preguntas, o quizá a un perfil que se relaciona con la producción de conocimiento que, como ya acabo de decir en nuestra misión, apunta a ser socialmente pertinente. Desde la perspectiva de lo que hemos podido avanzar, no me voy a detener en detalles de los logros, ese no es el punto, sino el sentido de lo que guía nuestra dirección. Hemos finalmente crecido en más del 100% en grupos de investigación entre el 2020 y el 2021. Siento que nuestros profesores están mucho más animados a poder levantar preguntas, a plantear proyectos, a aprender en comunidades de prácticas que generen estas preguntas pertinentes. Y estos grupos van desde la reflexión ecológica del medio ambiente hasta la espiritualidad y la salud mental,
pasando por indagaciones, como no, del campo educativo, la filosofía y la ciencia política, que son como nuestros baluartes, que no son de ahora, sino que vienen de nuestra tradición educativa jesuita de más de 400 años. Hemos incrementado también nuestra presencia en el Registro Nacional de Investigadores, teniendo una proporción bastante importante de nuestros docentes de tiempo completo. Y por último, por decir y reducir lo más sintéticamente posible, para luego dejar las palabras a nuestros investigadores, este año hemos comenzado a revisar los planes de estudio con el aporte de la Oficina de Calidad Educativa del Vicerrectorado Académico, porque se trata de entretejer, como dije, ¿no?, la formación con las preguntas que se van haciendo los docentes, interpelados por la sociedad, ¿cómo no? Y por las preguntas que nos levanta la realidad tan dramática de nuestros días, ¿no? Y esa revisión de los planes de estudios van a ir aterrizando poco a poco, y ya muchos de ustedes deben saber lo complejo que es elaborar o reelaborar planes educativos. Van a apuntar a poder establecer competencias específicas que liguen los principios de nuestra misión hasta los perfiles de egreso, ¿no? En una comunidad en donde docentes y alumnos crecemos juntos. Yo creo que esa es la idea de comunidad de conocimiento que está en el origen de las universidades en el siglo XIII, XIV y, cómo no, en las universidades jesuitas del siglo XVI, XVII en adelante, ¿no? En pocas palabras, creo que yo tendría una frase que sintetiza lo que estoy diciendo. Tenemos que crecer de manera orgánica. Somos un organismo viviente que no está para estar a la defensiva, ¿no?, o para justificar su existencia, sino para aportar vida, y que la realidad pueda también ser ayudada con un pequeño aporte por parte de nuestra comunidad universitaria. Aún pequeños, aún jóvenes, creo que esa, como diría San Pablo, debilidad, si la podemos llamar así, sea nuestra fortaleza, y que podamos ir pautando en este tiempo junto con ustedes, y que nos interpelen, nos pregunten para saber cómo recorrer mejor el camino de la historia de nuestro país en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Doy ahora la palabra al padre rector Rafael Fernández Haas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juan Dejo, que nos ha introducido ya a la perspectiva de lo que queremos hacer en la universidad y de lo que se viene haciendo en la universidad con este modelo de investigación que es propio de la Ruiz de Montoya, en este trabajo y en este esfuerzo de constituir a la investigación como parte de un cuerpo vivo, como ha dicho Juan, de un organismo vivo que a través de su trabajo activo y permanente va dejando evidencias, y muchas evidencias de un proceso. De un proceso de investigación que al cual vamos acostumbrándonos y que definitivamente vamos constituyendo cada vez más. Quiero comenzar sobre todo agradeciendo y felicitando esta semana de investigación 2021. Creo que este es uno de los hitos importantes. Se convierte en una pequeña vitrina para mostrar qué se viene haciendo, cómo se viene haciendo, y por supuesto esto va a seguir dando frutos. Se trata en la investigación de inquirir, ¿no? Es este verbo tan sencillo y que forma parte del ejercicio académico. Inquirir, que es un verbo que representa una acción loable de nuestra vida académica, no solo por tratarse de un acto o una acción cognitiva, sino, y creo que ese también ha sido el punto de Juan Dejo, porque se trata además de una acción cognitiva, de un quehacer también afectiva, ¿no? Creo que la investigación también, ¿por qué no puede involucrar a toda la persona, todo el ser humano? Finalmente no somos parcialidades o seres humanos que pueden activar partes o pedacitos solamente
de su ser, de su cuerpo, ¿no? Como para poder tener en compartimentos estancos, por una parte la investigación, por otra parte la redacción, por otra parte la lectura, por otra parte, ¿no? Es justamente ese sentido de investigación que va siendo también parte de una manifestación de una persona unitaria. Nuestra investigación también representa un modelo en ese sentido humanista. Eh, Quiero entonces animarlos, por supuesto, a través de este acto, a seguir investigando, a seguir mostrando además lo que se hace de la Ruiz de Montoya como parte de la investigación. Con estas breves palabras doy por inaugurada esta Semana de Investigación 2021. Muchas gracias y muchos éxitos. Genial, Rafael, muchísimas gracias. Entonces, ya para dar pie al evento que nos toca el día de hoy, yo solo quiero, como organizadora de la semana, hacer un muy breve comentario sobre lo que nos espera en los días que vienen. Mañana, por ejemplo, tenemos otro evento titulado Cómo construir una república, una mirada desde el radicalismo de Manuel González Prada. Y quería tomarme este momento para señalar que todos los eventos de la Semana de Investigación 2021 han sido organizados por los grupos de investigación de la UAD. Entonces, el grupo de investigación de hoy lo va a presentar Mario Granda, nuestro moderador de la sesión de hoy, que es el Laboratorio de Creencias. El grupo de la sesión que dará la sesión mañana es el grupo Tradición, Escritura y Pensamiento Crítico en la obra de Manuel González Prada. Y luego, la próxima semana, tendremos eventos de los otros grupos que precisamente ha mencionado Juan en su exposición. Está el grupo el día lunes de Espiritualidad y Salud Mental, precisamente con una pregunta bastante relevante, creo, en la actualidad. ¿Es la espiritualidad un tema relevante para la salud mental? El martes tenemos nuestro grupo de Migraciones y Desarrollo, con una aproximación al impacto de la pandemia de COVID-19 en la migración y cuáles son las actitudes hacia la migración en el Perú. Y el miércoles tendremos al grupo, los dos grupos de educación, aprendizaje y actores, y el grupo de gestión y políticas educativas se han unido para crear el evento La docencia en tiempos de pandemia, diversas aproximaciones. Y finalmente cerraremos nuestra semana de investigación el próximo jueves con el evento de clausura, reflexiones sobre investigación social en el Perú, organizado por la Dirección General de Investigación, con el apoyo de Virginia Díaz para ese evento. Entonces, esto es solo para dar a conocer el trabajo de nuestros grupos de investigación, que cada vez se van fortaleciendo, y para invitarlos a todas y todos a que participen de los eventos que están por venir en esta semana. Pueden encontrar la información de la Semana de Investigación en nuestra página web, en la Dirección de Investigación y en todas nuestras redes sociales. Con esto, entonces, hemos ya terminado la inauguración de nuestro evento. Muchas gracias, Padre Rafael, por su participación. Y le voy a dar la palabra ahora al profesor Mario Granda, miembro del equipo del Laboratorio de Creencias, del que también formó parte, que va a ser el moderador de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y buenas noches a todos los presentes a esta primera mesa de la Semana de Investigación, que estará dedicada al tema creencias e ideas políticas en el Perú de Castillo. Es una mesa que está a cargo del Grupo de Investigación Laboratorio de Creencias, que está conformado por los que nos encontramos presentes. Está la coordinación de este grupo, el doctor Juan Dejo, doctor en Historia. También se encuentra el doctor Rafael Fernández, doctor en Teología. También como miembros también la profesora Sandra Pinasco, quien es magíster en literatura, y la profesora Mariana Lupuy, que es magíster en psicoanálisis por la Universidad
Pontificia Universidad Católica del Perú, y también quien les habla. Entonces, lo que proponemos en esta mesa es conversar sobre, digamos, simular uno de los encuentros que el grupo de investigación realiza mensualmente. Lo que hacemos es debatir algunas lecturas o también algunos contextos que surgen a lo largo del tiempo, siempre en torno a las creencias, ¿no? Y todo lo que esto implica. Y además de estas discusiones, pues invitamos a diferentes especialistas en estas materias. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de dos profesores que a partir de sus especialidades pues, nos van a comentar el tema que hemos propuesto para esta mesa y de esta manera pues iniciar un diálogo tal como lo hacemos en nuestras mismas digamos reuniones. Entonces comenzaremos primero con el doctor Daniel Salas. Daniel Salas es bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster y doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Colorado en Boulder, donde recibió 2 veces la beca de disertación Thomas Devaney. También ha sido asistente de docencia en la Universidad de Colorado, en la misma universidad, y profesor visitante en Colby College. Ha publicado artículos académicos en el Hispanic Journal y 15th Century Studies y reseñas en el Journal of Moral Education, Colorado Review of Hispanic Studies, Dissidences, Hispanic Journal of Theory and Criticism, the International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies y la revista Perspectiva Empresarial. Actualmente es profesor ordinario de la Escuela de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego tenemos como segundo invitado al profesor César Escajadía. Él es magíster y doctorando en filosofía por la Universidad Católica del Perú. Es profesor de epistemología en la Universidad Antonio Ruiz Montoya y la Universidad Católica, y ha publicado artículos especializados sobre filosofía de la mente, explicación intencional y el desarrollo de las ideas filosóficas en el Perú del siglo XX. Actualmente, además, es decano y jefe de departamento de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. De esta manera, comenzamos con las exposiciones de los dos invitados y luego empezará el diálogo con los miembros del grupo de investigación. Bienvenido, Daniel, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que se pueda ver, ¿sí? Y esta presentación va a ser escueta, es la que me han pedido, una presentación de 20 minutos y cada una de las láminas también es bastante escueta. Y el tema que quiero compartir con ustedes está enfocado en un asunto de investigación que estoy realizando en este mismo momento. Estoy trabajando en otro artículo académico, he publicado artículos académicos sobre discapacidad, por ejemplo, y he publicado un artículo también sobre un análisis del discurso de Gastón Acurio, aplicando los mismos conceptos estoy estudiando, digamos, cómo se construye la cognición a partir de conceptos literarios. Estas no son ideas mías, algunas sí, otras no. Y para mi argumentación necesito tomar como válidos supuestos no cartesianos. Es decir, una perspectiva no cartesiana de la mente, totalmente distinta, digamos, de la tradicional. Y que dice básicamente 4 cosas, ¿no? Que no hay tal cosa como una idea individual, por lo tanto el cogito cartesiano no puede ser un individuo aislado pensando, ¿no es cierto?, o dudando de todo, eso no puede ocurrir, dice Norbert Elias, que era un sociólogo. Y la siguiente, que es: sin lenguaje es imposible la razón humana, de manera que el lenguaje no es, digamos, un apéndice particular,
de la mente, sino que es lo que constituye, lo que hace posible la razón humana. El otro presupuesto no cartesiano es que la metáfora es central y no marginal en la cognición. Es decir, que la metáfora no es un adorno retórico, ¿no? Como se solía enseñar clásicamente, ¿no? No es una licencia, sino que es el elemento fundamental de la cognición. Y que la cognición humana es narrativa, ¿no? Esto fue defendido primero por Leibov, después Brunner y Turner. Acá están todas las referencias. Estos son los supuestos con los que quiero trabajar. Es necesario que me crean por ahora, ¿no es cierto? Y entonces, lo que sostengo es que la disputa ideológica es una disputa narrativa. O sea, si los 4 presupuestos mencionados son ciertos, entonces la disputa ideológica es una disputa de narraciones, de cómo se cuenta la historia. Y aquí tenemos, bueno, esta referencia al Juego de Calamar, ¿no es cierto?, que propone una visión del mundo actual. Entonces, podemos interpretar el capitalismo como una dinámica de ganar-perder. Es decir, yo gano cada vez que tú pierdes. Y la otra opción es la de ganar-ganar. Yo gano cada vez que tú ganas. Según la posición que tú tengas respecto de esto, vas a tener una posición ideológica diferente. Y en otro plano más particular, puedo ver la historia del Perú como una historia conflictiva entre razas y clases. O una historia romántica, una síntesis de las razas. Entonces, dependiendo de cómo veamos la historia peruana, sin necesidad de ser historiadores, sino tener simplemente la idea intuitiva y el sentido común de cómo es la historia peruana, podemos tener una u otra postura. Y esas maneras de contar la historia o de percibir la historia van a ser fundamentales para tener, digamos, una posición ideológica. ¿Ya? Porque yo puedo tranquilamente pensar, o sea, lo opuesto, ¿no es cierto? Si salimos del Juego de Calamar y nos vamos a un fotograma, a una foto de Corea del Sur, uno puede pensar que el capitalismo es ganar-ganar. En el caso del Juego de Calamar, yo gano mientras tú pierdes, en tanto que tú pierdes, ¿no? Como un juego tradicional. Pero en la visión capitalista liberal, cada vez que yo gano, tú también ganas, ¿no es cierto? Y en realidad no hay conflicto, sino una especie de balance entre los distintos actores económicos y sociales, ¿no? Y hay como consecuencia de ello 2 posibilidades, ¿no? La primera es terrible, la primera es la que no quisiera que ocurra, como consecuencia de lo anterior, es que las narrativas son inconmensurables, quiere decir que no se pueden reducir una a otra, son incomunicables. Quien piensa de una manera jamás podrá entablar un diálogo con quien piensa de otra manera, porque está viviendo, en términos de Thomas Kuhn, en un mundo diferente, en un paradigma diferente. Pero obviamente yo no suscribo las ideas de Thomas Kuhn, que estuvieron de moda por mucho tiempo, pero más o menos uno podría argumentar que son mundos distintos, en tanto que son 2 narrativas distintas, ¿no? La segunda es menos violenta, que sería la salida, digamos, que yo esperaría en una democracia, que es encontrar otra narrativa. Pero estamos en una disputa irresoluble, porque en una, el capitalismo es todos ganamos, y en la otra es y cada vez que yo gano, tú pierdes. O cada vez que tú ganas, yo pierdo. Entonces, eso no tiene solución. Digamos, lo que exigiría en consecuencia es una revolución, en una sociedad en la cual no exista esa contradicción, ¿no? Ahora, hay una retórica, este es un aporte, ya no es, digamos, una idea mía, hay una retórica consciente que es ideal, es decir, el que correspondería a una persona que tiene conciencia de su retórica y la puede manejar inteligentemente, de manera consciente, es decir, un retórico auténtico y consciente de lo que hace. Pero la retórica no consciente es lo que constituiría el sentido común. Es decir, la retórica no tiene que ver necesariamente con la excelente comunicación o la habilidad de oratoria, también tiene que ver con la manera en que construimos, estructuramos nuestro pensamiento. Y a partir de ahí comprendemos fácilmente ciertos discursos y difícilmente otros discursos. Para nuestro análisis resulta más relevante la segunda, es decir, el sentido común. Cómo es que la gente construye esas retóricas inconscientes. Pero la retórica consciente debería ser importante para el liderazgo, en este caso el liderazgo político, que los actores políticos tengan conciencia de qué retórica manejan, pero lamentablemente no es así.
¿no es cierto? Porque ¿cuál es el gran problema de la democracia actual? Es que no hay conciencia retórica. No sabemos lo que estamos diciendo, no entendemos nosotros mismos cómo estamos estructurando nuestros argumentos. Y esto lo dice Hayden White por su lado, y John McWhorter, gran lingüista norteamericano, por otro, ¿no? Desde perspectivas distintas. White desde la retórica y McWhorter desde la lingüística. McWhorter especialmente sostiene que la democracia está en peligro justamente porque los ciudadanos ya no tienen capacidad de estructurar ideas complejas, ¿no? Se ha degradado la estructuración de ideas complejas. Sí, y puse acá en esta lámina una de las famosas escenas de la toma del Capitolio. Esto pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde un grupo de personas, ¿no es cierto? Una masa de gente, ¿no? Quiso tomar el Congreso. Pero en el Perú tampoco estamos tan lejos, ¿no es cierto? Es decir, acá en el Perú estamos quemando construcciones mineras, ¿no? Instalaciones mineras. ¿Qué pasa aquí? O sea, qué tipo de pensamiento se estructura para que esos actos ocurran, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la derecha como desde el punto de vista aquí de si quieres, en términos un poco inestructurados de la izquierda. Aquí ya vienen las ideas propias, ¿no? Yo sostengo que el pensamiento está compuesto de diversas encadenaciones de ideas que no están conectadas entre sí. Es decir, que mi pensamiento está compuesto de moléculas, de conceptos que se unen, ¿ya? Pero no necesariamente esas moléculas conceptuales están conectadas entre sí, pueden ser contradictorias, ¿ya? Por ejemplo, asociamos lo orgánico con lo natural, saludable y sabroso, y lo industrial con lo no natural, contaminado y desagradable. Es decir, apenas decimos natural, todas las demás componentes de la molécula, todos los demás componentes del encadenamiento conceptual aparecen, se iluminan, ¿no es cierto? Saludable, natural, debe ser orgánico y por tanto debe ser sabroso. Contaminado, desagradable, lo natural, es industrial, ¿no? Y aquí tenemos otra. Y digamos, este encadenamiento conceptual es potente para el discurso orgánico, potente justamente para cuestionar, digamos, la agricultura actual. Delincuente, yo puedo ver al delincuente como un no humano, y por tanto, si no es humano, no está sujeto de derechos. Pero puedo ver al delincuente como un humano y por tanto como sujeto de derechos. Dependiendo de qué posición tome, ¿no es cierto?, mi perspectiva de la delincuencia y la criminalidad va a ser diferente. Entonces, hay personas que efectivamente consideran, tanto en un ámbito ideológico como en otro, que los delincuentes no son humanos y por tanto no hay que tratarlos como gente. No tienen derechos porque han dejado de ser humanos desde el momento que cometen delitos y delitos particularmente terribles. Y esto funciona de manera automática e inconsciente, no hay necesidad de razonarlo, simplemente ya está encadenado y como está encadenado, pues pasa fácilmente y el razonamiento corre de manera muy veloz. El problema es que el desafío o la ruptura de dichos encadenamientos pueden ser traumáticos, es decir, si yo a un estudiante le demuestro que su encadenamiento conceptual está errado, es falaz, pues va a reaccionar como se reacciona en la foto que tenemos aquí, que es una foto de la Universidad de Yale, nada menos. Es decir, el estudiante no me intentará contradecir, se va a poner a llorar. En esta foto lo que vemos es un profesor que está tratando de explicar por qué, miren el argumento, miren la gran disputa, lo que trajo esa tragedia, por qué su esposa, no él, sino su esposa, sostuvo que no era necesario normar los disfraces de Halloween. ¿Ya? La discusión fue esa, simplemente la esposa del profesor, que también era profesora, escribió una larga carta diciendo, muchachos, ustedes son adultos, ustedes pueden decidir cómo disfrazarse para el día de Halloween. Una larga explicación. Y esto, o sea, decirle al estudiante que él podía por su propia cuenta, sin necesidad de que alguien le dé una normativa, elegir su disfraz de Halloween, causó esta tragedia, esta protesta de los estudiantes afroamericanos, que terminaba en llantos, terminaba en gente casi desmayada. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede atacar a nuestra raza? Usted nunca ha sido negro, no sabe lo que es, lo que sufrimos nosotros, ¿no es cierto?
Entonces, yo como educador tengo también ese problema. Cuando yo cuestiono un encadenamiento conceptual, tengo miedo de que pueda pasar este tipo de tragedias o este tipo de reacciones que están ocurriendo efectivamente, ¿no? O hay una reacción violenta o hay una reacción victimista. Violenta en la que el estudiante o la otra persona me quiere pegar o me quiere censurar, o victimista en la cual también, ¿no es cierto?, la otra persona dice que se ha ofendido por lo que yo he dicho y no puedo estar diciendo esas cosas. Bueno, por ejemplo, ¿en qué consiste el terruqueo? En un sofisma. En un sofisma que todos damos por, o no, todos no, los que lo usan lo dan por sentado, ¿no? El terrorismo es de izquierda. Bueno, esta premisa es falsa, pero digamos, supongamos que sea verdadera por un momento, porque el terrorismo podría ser de derecha. Ya, las políticas sociales son de izquierda y por tanto las políticas sociales son terroristas. Cualquiera que sea a favor de una política social es de izquierda y cualquiera que sea de izquierda es un terrorista, es un terruco. Es clarísimo, ¿no es cierto? El razonamiento es automático, nadie lo cuestiona, es eficaz en tanto que en los que suscriben este razonamiento pues nunca van a aceptar cuestionar ni las premisas ni el orden lógico de las, digamos, de ese pseudo silogismo, ¿no es cierto? Pero así como hay terruqueo, también hay fachisteo, pues acusar a todo el mundo de facha, ¿no? El fascismo es de derecha, eso sí es cierto, ¿no es cierto? El neoliberalismo es de derecha, bueno, puede ser, sí, ¿no es cierto? Por tanto, el neoliberalismo es fascista. Y estos grupos antifascistas que están expandiéndose en Europa y ojalá que no lleguen al Perú, son grupos totalmente intolerantes con cualquier posición que no sea la de ellos. Y cualquier posición que no sea la de ellos, cualquier posición que no sea de izquierda, socialista o anarquista, es una posición fascista. Y por eso son antifascistas. Pero en realidad persiguen a cualquier persona que piensa diferente de las ideas de izquierda. ¿Por qué? Porque sus encadenamientos conceptuales son sumamente sólidos y no pueden ser cuestionados. Y son gente muy, muy violenta. ¿Ya? Y lo más preocupante, creo yo, es que la confusión a la que nos lleva nuestro inconsciente, nuestra retórica inconsciente, está presente en la política y en la academia, con sus síntomas de fanatismo y sectarismo. Las universidades solían ser el recinto de la polémica, voy a pausar esto, muy bien, solían ser el recinto de la polémica y de las luchas políticas. Y la pregunta es, ¿lo son ahora o se ha creado un consenso peligroso que le está llevando a su obliteración? Es decir, a que ya no cumple esa función democrática de ser el recinto de donde salen las nuevas ideas y donde salen las nuevas clases políticas, donde salen los líderes políticos y empresariales. Aquí tengo esa foto, es sumamente preocupante, ocurrió hace pocos días. La profesora de filosofía Kathleen Stock escribió un artículo comentando acerca de la cuestión femenina, ¿no es cierto? Y de inmediato, en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde ella enseña, se llenó de carteles insultándola, de transfóbica, diciendo Kathleen Stock hace que los estudiantes trans estén inseguros y la universidad todavía les paga, ¿no? Eso no es filosofía, esto no es feminismo, eso no es debate, eso no es filosofía, no es feminismo, solo es transfobia y no debe ser, debemos despedir a Kathleen Stock, que es una profesora reconocidísima con muchas publicaciones, ¿no es cierto? Y la pregunta es, si esta disputa irracional entre esas construcciones ideológicas no está también penetrando a la universidad y no está poniéndola en peligro y no está haciendo que justamente contribuya a esta degradación de la democracia, justamente, ¿no? Y yo creo que no puede haber democracia si no somos capaces de tener discursos abiertos al diálogo y posibles de ser refutados y discutidos. Que cuando mantengamos estas moléculas conceptuales tan sólidas y tan impenetrables, el diálogo va a ser imposible. Y si lo es en la universidad, con mucha mayor razón en el campo político y el campo, digamos, de la vida diaria. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta primera presentación. Y aprovecho este momento para invitarlos a escribir sus preguntas en este espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior, hacia el final de
de la primera ronda, vamos a invitar, vamos a dar respuesta a estas preguntas. Bien, entonces ahora toca el turno al profesor César Escajadí. César, te escuchamos. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Quería confirmar simplemente que me ven y me escuchan correctamente. Sí, te escuchamos y te vemos correctamente. Genial. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Juan, el director de la Dirección de Investigación, por esta invitación al Grupo Laboratorio de Creencias, a los organizadores de esta semana de investigación, que es siempre una oportunidad, me parece importante para relacionarse con esa dimensión de la labor docente que es importantísima en nuestro país. Y gracias también a las personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Yo quisiera básicamente presentar un par de reflexiones sobre la creencia y ver de qué manera estas reflexiones se podrían conectar con nuestro presente político, que es el tema de este conversatorio. Y quería empezar comentando un poco cuál es mi interés en el tema. Yo no soy psicólogo social, no soy especialista en creencias. Yo, bueno, me dedico a la filosofía y enseño asignaturas como teoría del conocimiento y pensamiento crítico, donde a menudo aparece la pregunta de cómo piensan las personas y cómo llegan a las o a las conclusiones a las que a veces llegan. Y en este contexto, uno descubre rápidamente que dentro de la psicología y cada vez más en otros ámbitos, se estudia lo que se conoce como el razonamiento motivado. Un término que empezó a circular alrededor de la década del 90 gracias a una publicación de Siva Kunda, una investigadora de la Universidad de Princeton. A grandes rasgos, para quienes no lo saben, lo que el razonamiento motivado describe es esta tendencia que tenemos las personas a alcanzar una conclusión o a formar una creencia partiendo de una motivación antecedente, ¿no? De una motivación que está guiando el razonamiento, una motivación que a veces es no consciente. Entonces las personas llegan a las conclusiones a las que querían llegar, no tanto a las conclusiones a las que deberían llegar, aquellas a las que están motivados a llegar, por decirlo de una manera. Por ejemplo, voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo. Supongan que para mí es muy importante ser reconocido y aceptado por los demás. Y que esto me conduce a mí a creer que a las personas yo les caigo muy bien y que todos me aceptan y todos me estiman. Lo que me lleva a creer esto no es, por supuesto, evidencia alguna. De hecho, la evidencia podría estar diciéndome exactamente lo contrario, que las personas se apartan de mí, que no me incluyen, que me hacen la ley del hielo, lo que me lleva más bien a pensar que las personas me aceptan, es justamente ese deseo poderoso que tengo de ser reconocido, ¿no? Y creo que otro ejemplo de razonamiento motivado, uno que encontramos más en la literatura, tiene que ver con lo que se conoce como el sesgo de confirmación, que es esta disposición a aceptar evidencia que confirma nuestra manera de pensar y a descartar o rechazar evidencia que contraviene nuestra manera de pensar. Y lo que me he estado preguntando con mis estudiantes en los cursos y en algunas contribuciones que he hecho para medios escritos es qué nos puede estar diciendo este fenómeno del razonamiento motivado acerca de la condición humana, cuál es su significado más amplio, más allá de la constatación que me parece evidente de que las personas razonamos mal o que tendemos a incurrir en sesgo al momento de razonar. Y un punto que deseo poner sobre la mesa es justamente que fenómenos como el razonamiento motivado revelan que la creencia tiene una dimensión defensiva, y no solo en los casos en que se razona de esta manera, con una motivación que conduce el razonamiento, sino también en otros casos donde el razonamiento no parece estar siendo afectado por una motivación antecedente. Y creo que es bueno señalar este factor porque a veces esta dimensión defensiva de la creencia, que es en la que me quiero enfocar, se puede confundir
con un problema de ignorancia, con un problema de falta de información, con un problema que está más cerca de lo cognitivo. Y yo quisiera, en la segunda parte de mi presentación, que se pueda ver por qué creo que esta dimensión defensiva de la creencia juega un papel importante en el escenario político actual. Hay un artículo al que me gustaría referirme, es un artículo del 2017 a cargo de dos investigadores de la Universidad de Queensland, Matthew Hornsey y Kelly Fielding, en el que ellos examinan el caso de las personas que rechazan las conclusiones de la ciencia, o sea, personas anticiencia, ¿no? Por ejemplo, quienes desconfían de las vacunas o quienes niegan que el cambio climático sea una amenaza real y que esté siendo producido por la actividad humana. Hay una distinción que estos investigadores introducen para examinar este caso que me parece especialmente útil. Ellos distinguen, de un lado, entre creencias de la superficie y lo que llaman actitudes de raíz. Y esa es una distinción que está pensada expresamente para evocar la imagen de algo que se observa, que es lo que está en la superficie, y algo que no se observa, pero que soporta y alimenta aquello que está en la superficie. Entonces, estas creencias en superficie son, por ejemplo, aquellas creencias que observamos con mayor facilidad, como la creencia de que el cambio climático es una farsa, o la creencia de que las vacunas causan algún tipo de daño, ¿no? Creo que antes se sostenía sobre todo que generaba autismo. Obviamente estas son ideas que han sido ya descartadas por la comunidad científica. El punto es que estas creencias se sostienen en actitudes más profundas, las que funcionan justamente como raíces de las primeras. Y aquí encontramos, para hablar de eso que es profundo, una amplia variedad de estados subyacentes que no son solo creencias, como pueden ser miedos, valores, visiones del mundo, ideologías, necesidades identitarias, personales y sociales, es decir, necesidades relacionadas con cómo nos percibimos nosotros mismos, cómo nos autopercibimos y cómo queremos ser percibidos también por otros, por ejemplo, por integrantes de nuestra comunidad. Y nuevamente, solamente para aclarar el punto, estas últimas actitudes son las que sostienen a las creencias de la superficie. Entonces, más o menos la interrelación entre estas dos actitudes sería como sigue, ¿no? Imagínense que ustedes conocen a alguien que cree que las vacunas son dañinas, o sea, un antivacunas. Ustedes se esfuerzan por presentar la evidencia que indica exactamente lo contrario, que el efecto de las vacunas ha contribuido con disminuir la incidencia de algunas enfermedades, como estamos viendo ahora con el coronavirus. Asumiendo que esta es una persona que es proclive a razonar de manera motivada, lo que hará es interpretar la evidencia que ustedes le han presentado de una manera que proteja y fortalezca la actitud de raíz, no de una manera que modifique esa actitud. Y es justamente para eso que interviene el razonamiento motivado, para proteger la raíz. Asumiendo que esta actitud de raíz es un miedo profundo a ser contaminado, algo así como una fobia, o un deseo de proyectar ante los demás la imagen de que no es una persona conformista, una persona que no sigue el rebaño, esta persona podría responderle cosas como, bueno, lo que pasa es que tú eres una persona ingenua, no te has dado cuenta que toda esa información que tú tienes es información que ha sido financiada por las empresas que fabrican estas vacunas y tienen un interés en venderlas, ¿no? Entonces creo que ahí se ve claramente cómo esta creencia en las vacunas actúa como un escudo protector, ¿no es cierto? Como un escudo protector de algo que está sosteniendo la creencia y que nuevamente es más profundo y que está vinculado con aquello que estructura la identidad de la persona y su visión del mundo. Y ese es justamente el punto que yo quería poner ante ustedes, que algunas creencias cumplen lo que podríamos ver como el rol de soldados, que actúan como escudo, porque su misión es proteger lo que está literalmente enraizado en nosotros, aquello que es más valioso para nuestra identidad y nuestra visión del mundo, ¿no? Creo que ese es un aspecto, repito, importante de la creencia que no hay que perder de vista y que nos da una pista para entender por qué en nuestro país, pienso,
la política se ha vuelto una actividad eminentemente defensiva, porque el diálogo político ha sido reemplazado por el ataque y la confrontación, que es justamente lo opuesto al diálogo. Ahora, una implicancia interesante que quiero notar del planteamiento de estos investigadores es que en los casos en que las personas llegan a conclusiones que nos resultan inverosímiles o simplemente descabelladas, como las teorías de la conspiración que cada vez abundan más, el problema no es tanto la falta de evidencia o la falta de información. El problema no es que carezcan estas personas de una buena explicación, ¿no? A eso me refería cuando decía que no es un problema cognitivo per se, e incluso diría que no es tanto un problema de educación, y creo que algunos de los ejemplos que había puesto Daniela en su momento podrían ir en esa línea. Por ejemplo, he sabido que en los Estados Unidos el nivel de desconfianza hacia la ciencia ha ido creciendo desde la década del 70 a esta parte. Al mismo tiempo, el nivel de información científica disponible es hoy en día mucho mayor al que era antes, por lo menos mucho mayor al que había en la década del 70. O sea, tenemos que a mayor información científica disponible, menor confianza hacia la ciencia, cuando debería ser exactamente al revés. Y yo creo que esto habla acerca de que el problema nuevamente no es la falta de información, sino es cómo uno se está relacionando con esas actitudes profundas que estructuran nuestra identidad y nuestra visión del mundo. Ahora, quizás como una nota al margen, toda esta discusión sobre el razonamiento motivado y que se está protegiendo, ¿no?, con este mecanismo, abre una discusión interesante sobre justamente cómo combatir posiciones negacionistas o posiciones conspiranoides, algunos las llaman conspiranoicas, que tienen, por supuesto, una implicancia en la realidad, porque que haya gente que no esté dispuesta a vacunarse por la razón que sea, ¿no es cierto?, es o crea un problema de salud pública. Una idea de Hornsey y Fielding que ellos proponen es, en estos casos, asumir una estrategia de persuasión que se inspira en el jiu-jitsu, esta arte marcial que consiste en utilizar la fuerza del oponente contra el oponente, ¿no? Esto quiere decir, básicamente, que en vez de confrontar las preocupaciones profundas, en vez de gastarse uno con explicaciones, hay que identificar primero la actitud de raíz y usarla como un aliado al momento de argumentar. Entonces, en el caso de una persona que, por ejemplo, rechaza las conclusiones de la ciencia y que lo hace porque quiere proyectar la imagen de que no es una persona conformista, de que es una persona escéptica, se le podría decir, por ejemplo, que la ciencia es una actividad que se caracteriza justamente por su escepticismo, lo que valida la preocupación y permite usar justamente eso como parte de un argumento que obliga a esta persona a revisar lo que cree, ¿no? Así que ya saben, la próxima vez que ustedes se encuentren en una red social teniendo una discusión interminable con alguien que no conocen, consideren usar una estrategia de este tipo, porque nuevamente creo que el problema no es un problema de razones, ni de evidencia, ni de información. Creo que el problema tiene que ver más con de dónde viene la persona, ¿no? Desde qué ángulo se está aproximando y qué es lo que está tratando de proteger. ¿Okay? Ahora, tratemos de llevar estas ideas al plano político, tratemos de aterrizar todo esto en nuestra coyuntura política, que, como sabemos, pues está un poco convulsionada, sobre todo desde el periodo de la contienda electoral. Se viene hablando mucho, como todos sabemos, de un escenario político marcado por la confrontación y la polarización. Cuando se habla de polarización, se alude, por supuesto, a un escenario de no diálogo y de no escucha, en el que las posiciones se han movido hacia los extremos, se han radicalizado, ¿no? Entonces imagino que lo que la mayoría de ustedes ha vivido es esta experiencia, ¿no?, de poder, de ya no poder hablar de política, ¿no es cierto?, con personas con las que antes podíamos perfectamente tener una conversación sobre política, a pesar de que las personas tienen diferentes opiniones, ¿no? Y por supuesto, se ha escrito mucho sobre este proceso
sobre sus causas. Hay quienes consideran que la pandemia jugó un papel fundamental porque agudizó la precariedad del Estado, quebró los negocios, arruinó a las familias e hizo que ganaran atractivo durante el periodo electoral las opciones antisistemas o disruptivas, como las llama el analista político Juan Carlos Tafur. Hay otros que se inclinan por ver la causa de este problema en los escándalos de corrupción y la inestabilidad política de los últimos años. Recordemos que con la última elección se cierra un periodo donde tuvimos nada más y nada menos que 4 presidentes en 5 años. Y lo que parece indudable es que uno de los actores políticos que han sido más perjudicados en todo esto son las opciones moderadas o de centro, que es hacia donde apunta o donde convergen las críticas de las posiciones que están en los extremos. Entonces vemos que lo criticable hoy en día es ser un tibio, ¿no? No tener una posición extrema que cuestione el sistema, que cuestione el statu quo, y si en algo creo que coinciden personajes como Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga, junto con el ex premier Bellido, los congresistas Bermejo y Montoya, Manuel Merino y otros personajes de nuestra política, es que el problema del país son los moderados, son los caviares, ¿no es cierto? Como se les llama a menudo a las personas que creen en el Estado de Derecho, que creen en los derechos fundamentales y que no están dispuestas a radicalizarse, ¿no? Que no están dispuestas a decir cosas como esto de la democracia no sirve para nada. Y yo creo que esto último es sintomático. Porque, ¿qué es lo que revela esta actitud de detonar el centro llamándolo caviar, proterruco, cojudigno, estigmatizándolo, ¿no? En buena cuenta. ¿Y qué significado tiene esto que vemos últimamente, que hay ataques a librerías, se atacan presentaciones de libros, a funcionarios públicos, como fue el caso del jefe de la OMPE? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Yo creo que una de las cosas que quiere decir es que en el país estamos viviendo un proceso de extremización que en el fondo sirve como una justificación para el autoritarismo. El extremismo, como ustedes saben, es una manera de creer que se caracteriza por ser rígida e intransigente, que no hace concesión alguna porque vive toda concesión al oponente, digamos, como una traición. Y traición es una palabra que escuchamos mucho en los últimos días, ¿no? La mente del extremista, para regresar a la distinción de creencias de la superficie, actitudes de raíz, está completamente capturada, está completamente tomada por las actitudes de raíz, por miedos extremos, por preocupaciones extremas. Algunas de estas preocupaciones tienen que ver con la pureza ideológica, la pureza racial, con una noción de virtud un poco extraña, y también con emociones extremas, como la ira, la rabia, la indignación, que es lo que el filósofo David Hume llamaba emociones violentas. Entonces uno podría pensar en la mente del extremista como una mente donde las creencias han sido colonizadas por las actitudes de raíz. Y creo que podríamos hacer el ejercicio de imaginar cuáles son esas actitudes o las más importantes en el caso de los políticos que he mencionado. Miedo a que el Perú se convierta en una dictadura comunista, o la convicción, tal vez, de que quienes mueven los hilos del país son grupos de poder que tienen un interés en la sombra. Podría ser, por ejemplo, la CONFIEP, las ONG, el imperialismo yanqui. Hay, de hecho, varios candidatos, me parece, a ocupar ese rol. Entonces, mi intuición es que en un escenario político como el actual, las creencias han ido adquiriendo cada vez más un rol defensivo. Sirven como escudos protectores y no como estados que aspiran a representar la realidad, que es, me parece, su función natural. Y que esto ha hecho que el pensamiento se vuelva maniqueo y rígido, que el objetivo no sea escuchar ni tratar de entender a quien piensa distinto, sino tocar su posición, desenmascararlo y, si es posible, destruirlo.
Y lo que se justifica más bien con esta manera de pensar, me parece que es una visión autoritaria que considera que el fin político, derrotar al enemigo, es siempre más importante que las personas, y donde las personas sirven al fin político, pero nunca al revés. Y es ahí donde yo quisiera situar el problema de fondo, porque mi impresión es que la verdadera discusión que en este momento se da, que la verdadera discusión en este momento no se da tanto entre representantes de la izquierda y de la derecha, ya que vemos que la extrema izquierda y la extrema derecha están bastante alineadas en su manera de pensar acerca del centro. Creo que la verdadera discusión, que quizás se esconde un poco cuando hablamos de polarización, tiene que ver entre quienes creen en la democracia y quienes creen en los derechos fundamentales y quienes apuestan por una visión autoritaria de la vida y la sociedad, independientemente de si son de izquierda o de derecha. Y pienso, ya como para ir cerrando, que esta discusión, ¿no es cierto?, entre democracia, autoritarismo, es una en la que debemos de participar como sociedad, ubicándonos en uno de estos polos. Y nuevamente, ya no me estoy refiriendo al eje izquierda-derecha, sino al eje democracia-autoritarismo o al eje moderación versus extremismo. Y que al asumir una posición firme, decidida, no estamos en absoluto tratando de emular lo que hace el extremista. Es decir, yo creo que se puede pensar en esta actitud moderada, que es una manera plural de relacionarse con las creencias, como justamente lo opuesto al extremismo, como una actitud que rechaza la violencia, la rigidez, el dogmatismo, que caracteriza la mentalidad extremista y que por supuesto rechaza su componente autoritario, ¿no? Entonces, poco para cerrar la segunda parte de mi reflexión, creo que hay un eje que a menudo pasa desapercibido, que no es nuevamente el eje ideológico, ¿no?, izquierda-derecha, sino que es un eje que tiene que ver más con cómo nos relacionamos con nuestras creencias, que es este eje democracia, autoritarismo, moderación, extremismo, que nos lleva desde actitudes más flexibles, por tanto tolerantes, a actitudes más rígidas, que terminan siendo nuevamente justificaciones para modos autoritarios de entender la vida y la sociedad. Bueno, estas son entonces algunas ideas que quería compartir con ustedes antes de dar paso a la discusión, así que les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, César. Nuestro segundo invitado a la mesa del Laboratorio de Creencias. Nos encontramos en la mesa que se titula Creencias e Ideas Políticas en el Perú de Castillo. Le recuerdo a todos los participantes que las preguntas que deseen realizar las deben colocar en este icono que se encuentra en la parte inferior, que se llama Preguntas y Respuestas. Del mismo modo, bueno, eso. Agradecemos entonces a los dos invitados, a Daniel Salas y a César Escajadillo. Han sido muy interesantes sus propuestas, sus análisis. Nos han dado herramientas que sirven para profundizar en esta dinámica de la generación de creencias, ¿no?, su propagación y su reacción. Comenzamos ahora con la ronda de intervenciones del grupo de investigación. Damos paso a la profesora Mariana Dupuy. Mariana, te escuchamos. Sí. Buenas noches con todos. Gracias, Daniel. Gracias, César. Muy interesante. Yo quería comentar desde mi línea de investigación, a mí también me interesan los mecanismos psicológicos detrás de toda esta situación, este escenario crítico en la política peruana, ¿no? Y en ese sentido, yo quería reflexionar un poco de la manipulación que me parece se está haciendo desde la clase política y desde los medios de comunicación de emociones básicas de miedo y odio, ¿no?
Esto creo que se relacionaría con lo que César llama actitudes raíz, ¿no? Creo que el juego político actualmente se está moviendo más a nivel de manipulación de estas actitudes raíz o estas emociones básicas, ¿no? Y ahí sí yo me atrevería a ser un poco más incisiva en qué tan consciente es la clase política y en alianza con los medios de comunicación de que están jugando este juego de manipulación y de sugestión de cosas muy primarias en la población, justamente para ¿no? orientar el pensamiento de la gran mayoría hacia los fines ¿no? particulares de los políticos de turno, tanto como de un extremo como del otro, ¿no? Efectivamente, lo que yo percibo en esta situación política es que el mensaje político, la forma en que se da este mensaje también, está orientada, como les digo, a manipular a la población a ese nivel básico, de actitudes raíz, de emociones básicas, de significaciones sociales imaginarias, ¿no? Como diría Castoriadis, que son las que están a un nivel por debajo de la conciencia y que tocan a los individuos a niveles muy personales de identidad, de seguridad, de sobrevivencia, de defender lo que es propio, de defender la propia vida, el propio grupo, ¿no? Y ahí sí yo me pregunto si este juego de manipulación desde la clase política no es en realidad mucho más consciente o en términos de Daniel, ¿no? No surge de una retórica que sí es consciente desde la clase política, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario. Quisiéramos escuchar a los otros participantes de la mesa. Muchas gracias, Mariana. Bien. Pasamos ahora a la intervención de Juan Dejo. Sí, quiero agradecer ante todo las tan lúcidas exposiciones que acaban de darnos nuestros invitados y que me hacen eco a cosas que yo vengo investigando como un marco teórico. Como Mario lo mencionó al principio, el laboratorio nuestro, que es interdisciplinario, cada uno de nosotros se plantea desde las distintas formas de conocimiento, distintas epistemologías en que nosotros navegamos, preguntas a la realidad, ¿no? Fenómenos, compartimos lecturas, etcétera. Y este ensayo de sesión abierta es un poco eso, ¿no? A veces invitamos a alguien que nos interpela, nos da ideas, y desde esa perspectiva yo estoy trabajando de hace años dentro de la formación que yo tengo. Yo soy teólogo y con formación en filosofía, pero también soy historiador y mi especialización es historia de la espiritualidad, ¿no? Entonces, desde allí, en los últimos años he venido trabajando a un autor que es René Girard, ¿no? Él tiene una posición bastante interesante que creo que me ayuda a incorporar lo que ustedes han mencionado en su reflexión. En pocas palabras, para lo que implica la reflexión del día de hoy, lo que nos han compartido y que pueda ayudar para entender, o al menos a mí me ayuda para entender, Girard piensa que
la sociedad humana está gestada desde su fundación, desde el proceso de hominización, propiamente hablando, está fundada bajo un pacto violento, diríamos, ¿no? El origen es, y lo digo muy sintéticamente, y los girardianos de repente me podrían criticar, pero está fundamentada en el hecho de que desde que el humano se hace humano, hay una incapacidad de poder gestionar el deseo, ¿no? Por lo tanto, la tendencia mimética de la especie que heredamos de nuestros ancestros y parientes antropoides o homínidos, esa tendencia al mimetismo, a imitar al otro, hace que a la larga no estemos totalmente, diríamos así, satisfechos con lo que deseamos, porque no conocemos realmente qué es lo que deseamos. Ser un humano, ser un animal con conciencia, y darse cuenta de, si podemos decir, darse cuenta, esta conciencia del deseo es algo que sería el drama y la tragedia del humano desde el principio. Esto habría generado en el proceso de hominización una serie de rituales y técnicas de tipo religiosas por las cuales para calmar la ansiedad y la angustia que produce la competencia y la rivalidad mimética precisamente de unos contra todos, la victimización o el sacrificio de uno de ellos, el sacrificio binario, diríamos, que es el que da el lanzamiento de este sistema religioso, que es el sistema cultural, ¿no? Ahora bien, todo esto es muy, muy extenso, sintetizo. El proceso de la civilización vendría a ser la erección de toda una cultura religiosa que establece parámetros para evitar matarnos, para evitar que las violencias terminen desgarrándonos, ¿no? Por lo tanto, la religión fue importante para establecer parámetros, ¿no?, que no son sino canalización de la violencia que existe en mí. Girard, que pasó por un proceso de conversión al cristianismo, entonces considera que en el cristianismo hay un quiebre, porque por primera vez una víctima, que es Cristo, visiblemente es el justo, y eso no sé por qué, pero me evoca la idea de estar en el medio, ser democrático, buscar la justicia social, eriza, porque no, la humanidad estaría desenmascarándose de su propia violencia y retornando a algo muy originario, que sería la misma violencia. Entonces la visión de Girard es un poco patética, diríamos, ¿no? Es más, es apocalíptica. Y a mí me parece interesante recuperar el concepto de apocalipsis, ¿no? El apocalipsis es, en buena cuenta, es desvelamiento, ¿no? Desvelamiento. Y yo me pregunto si a partir de lo que nuestros colegas han mencionado, esta emotividad en la epidermis, este personaje que nos ha mostrado en la Universidad de Yale, Daniel, no refleja sino un retorno a lo primario, como una sociedad que ya no tiene por dónde, ¿no?, desfogar estas ansiedades que además ya no le sirve la religión. La religión ha ido paulatinamente durante 1000 años y erosionándose hasta no hace poco. La religión, sobre todo de tipo, diríamos, sacrificial, obviamente, ¿no? No necesariamente retorna en su forma más, ¿cómo diríamos?, más comunitaria, ¿no?, sino en sus formas más fundamentalistas. En el Islam, en el cristianismo, o en otras agrupaciones en donde la idea es atrincherarse de una manera defensiva, lo cual me pareció muy interesante por eso, en la idea que César ha mencionado de creencias que comienzan a afianzarse en lo más defensivo de ellas, ¿no? Es como que la sociedad humana, y con esto voy terminando mi comentario, porque en realidad podemos seguir conversando acá, es como que si la sociedad humana, desde el punto de vista girardiano, habría establecido una serie de mecanismos políticos, sociales, culturales, que van montando lo que él llama la méconnaissance, ¿no?, que es el mecanismo de ocultamiento, que a la vez es desconocimiento o
o una realidad que está velada, oculta. ¿Y qué es eso que oculta? Nuestra terrible violencia. Entonces, por un lado, es natural que cuando llegamos a un momento en, como dije, creo, no sé, Hannah Arendt menciona cómo la democracia inevitablemente iba a llegar en un momento dado a generar tal individualismo, precisamente por la conciencia que genera en el sujeto de sus derechos, llegamos ahora en esta especie de fin de la historia, por lo menos en donde somos más conscientes de cómo todos los mecanismos, incluso la democracia, parece engañarnos. Y de ese modo llegamos a una posmodernidad que está llegando más al extremo de un relativismo que ya es la posverdad. O sea, ya no es un relativismo en donde no hay verdad absoluta. Es que la realidad y la ficción se entremezclan y ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Y esto ocasionado por una tecnología, y voy dejando eso de lado, ahí está Byung-Chul Han, como ustedes saben, que es este filósofo coreano con ideas muy pertinentes y muy fuertes y también muy girardianas, diría yo. La alusión al juego de calamar yo creo que no es gratuita, es una serie excelente que recomiendo para poder ver esto que estoy diciendo, ¿no? De una manera muy gráfica. Creo que llegamos entonces a un extremo en donde la democracia ha llegado a instaurar una visión crítica, no en todos, ¿no? No en todos, ahí está el asunto, pero que no tiene salida, porque, porque lo que ven los jóvenes de hoy es que ningún sistema funciona, ningún sistema religioso, ningún sistema político, ningún sistema cultural. Todo el sistema, además, por la tecnología de la comunicación, se muestra en su flaqueza, en su debilidad, en su engaño, en su mentira. Y yo me pregunto, ¿no es natural que retornemos a algo muy frágil que genera, y ahí habría que investigar más, ¿no? ¿En qué tipo de personalidades, en qué tipo de comunidades, en qué tipo de humanidades esto genera una creencia que se atrinchera en una posición extremista simplemente por un miedo radical? ¿Un miedo radical a qué? ¿Al otro? Yo preguntaría, como para, o un miedo a algo que hay en mí que no llego a ver y que es abisal, ¿no? Que me coloca en una conciencia de mí que me escapa, y bueno, lo dicen algunos investigadores que podemos revisar, ahí circula mucho, hay un grupo de investigadores de la Universidad de Yale, que ha publicado últimamente en el Journal of Applied Research in Memory and Cognition de hace un par de años, un estudio en relación a la incertidumbre, dogmatismo y con las fake news y el fundamentalismo religioso, que para él dice hay una capacidad de análisis reducida. Y ahí digo simplemente como pregunta, César decía que no es algo cognitivo. ¿No lo es o se trata de otro tipo de cognición? Y retorno a lo que comenzó César, ¿no? Diciendo que esta es otra forma no cartesiana de entrar en la realidad. ¿Cómo entramos en esa otra forma de abordar la realidad no cartesianamente si estamos tan metidos en ella y probablemente con garras y dientes tratamos de atarnos a ella porque, bueno, el cogito nos da mucha seguridad, pero enfrentar la incertidumbre nos enfrenta a pánicos atávicos que nos retornan a ese primero humano del cual Girard hace toda una teoría. Bien, gracias. Muchas gracias, Juan. Bien, como miembro del grupo de investigación Laboratorio de Creencias. Bueno, en esta última parte me toca a mí solo compartir algunas ideas relacionadas con lo que se ha dicho y también con la propuesta de la mesa. Lo que se plantea aquí es conversar sobre las creencias y la política de Castillo, lo que nos lleva pues a ámbitos bastante complejos, pero que también tienen puntos en común. Yo creo que es importante también hacer un recuento de este proceso para tratar de contextualizar el momento al que nos estamos refiriendo. Creo que todos estamos de acuerdo en que el proceso de las elecciones
fue muy intenso y fue allí donde mejor se expresaron todos estos debates que, que llevaron pues a las discusiones, a veces a las posturas más extremas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que también debemos tener en cuenta los 100 días, ¿no?, que ya han pasado a este gobierno, porque es ahora realmente donde vamos a ver si es que todo aquello que se discutió, que se debatió, valió la pena, ¿no? Porque digamos que yo diría que es muy fácil politizarse, ¿no?, en el momento de las elecciones, pero es muy difícil ser político, ¿no? En el sentido de que durante el momento de las elecciones tenemos todo servido, ¿no? Tenemos los medios de comunicación, tenemos a nuestros interlocutores y diferentes espacios. Pero es ahora donde las cosas se ponen, digamos, que un poco más aburridas, en que debemos, creo yo, buscar, ¿no?, el debate, el debate político, porque yo creo, en todo caso, que, y me parece en realidad a mí una buena señal que haya habido, digamos, tanta intensidad política, ¿no? Porque me pregunto lo contrario, ¿no? Hubiéramos querido de repente una elección más en la que se elige a un candidato con quien estamos todos de acuerdo, o realmente debemos pasar a un debate, ¿no?, importante para elegir, ¿no?, a la persona o al grupo de personas que va a estar a cargo del gobierno, ¿no?, digamos, las decisiones que se tomen a lo largo de mucho tiempo. Entonces, a mí me parece, en todo caso, un contexto positivo, ¿no?, el hecho de que haya habido pues esta gran contexto en el que hemos conocido, y de hecho yo desearía que se extienda lo más posible. Obviamente no con estas prerrogativas de la intolerancia y esos aspectos, pero sí con la idea de crear un poco más de discurso y de puntos en común. Entonces, yo quiero de repente señalar algunos contextos adicionales que de repente pueden ayudar a seguir con este debate. Y es que en realidad el año en el que nos encontramos, los tiempos en el que nos encontramos, nos ha llevado digamos, a vivir de manera simultánea contextos de creencias y de decisiones a diferente nivel, ¿no? En los ejemplos que presentaron Daniel y César se encuentra muy presente el tema de la pandemia, ¿no?, que pues llevó a estos debates alrededor de la ciencia. Ese sería el primer contexto previo, ¿no?, previo al del presidente Castillo. El segundo contexto, que también me parece importante, es el del Bicentenario, ¿no?, que suponía pues la celebración de lo que nos define como un país democrático, y que antes del 28 de julio pues despertaba mucha expectativa, pero que luego del 28 de julio parece haberse olvidado. Y a estos dos contextos se suma el de las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos encontrado en una situación bastante particular, donde se encuentran estos tres niveles y sobre los que todos tenemos algo que decir. Y en ese sentido creo que podemos encontrar espacios más abiertos para encontrar puntos en común. En estos momentos, quiero decir, estos días,
encontramos todavía algunos elementos que, desde el punto de vista política, pues, desde mi parte, dejan mucho que desear, en el sentido de que el gobierno elegido pues, no está respondiendo como, digamos, con la firmeza que uno esperaría. Y yo creo que eso hay que señalarlo y hay que debatirlo. Por supuesto que los opositores señalan lo mismo, pero con otro propósito, ¿no? Que es tal vez digamos, el derrocamiento, ¿no? del gobierno actual. Entonces, creo que, un poco para cerrar, hay que acercarnos a este contexto tratando de encontrar los espacios más, fructíferos, ¿no? Y más ricos. Y creo que sí estamos en este camino. De repente mi postura es bastante optimista, pero creo que el hablar de las universidades, que también es un tema que ha salido en los ejemplos de los profesores, el hablar de incluso los debates que se producen en espacios nuevos, y esto me parece también importante. Generalmente los debates políticos han estado en manos, digamos, de una élite política muy, ¿no? muy pequeña. Y yo creo que el contexto, por ejemplo, de la pandemia ha ayudado a que estos debates, sea sobre la pandemia, sea sobre las celebraciones del Bicentenario, que de repente en este contexto pueden parecer muy decorativas, pero que creo que también son importantes. Y finalmente, el contexto de la política ha hecho que estos debates lleguen al hogar, ¿no? Y de hecho, el Estado también ha estado en el hogar, ¿no? El Estado ha estado en el hogar a través de la televisión y los medios de comunicación. Entonces creo que estos espacios son importantes y hay que reconocerlos en el momento en que hacemos una reflexión sobre las creencias y la política, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería compartir, pero tenemos también preguntas y respuestas ya, porque en esta sección de preguntas y respuestas los profesores ya han empezado a responder. Voy a leer las preguntas y si de repente el profesor Daniel, el profesor César quieren responderlas o ya lo han hecho, Daniel ya lo ha hecho, pero si quieren de repente complementar, sería muy interesante. Voy a leerlas todas, no son muchas, para luego que César, Daniel o Juan o Mariana compartan sus comentarios. La primera es de Ítalo Ceballos, quien dice: ¿cuál se consideraría que es ese consenso actual de las universidades? ¿Estaríamos hablando de una contraposición de universidades de izquierda versus universidades de derecha, como se afirma habitualmente en redes? La pregunta de Jorge Sáenz: ¿cómo recuperar la tolerancia si es que alguna vez lo fuimos? Y debatir sobre ideas, causas de la situación de las personas y no dejarlo todo en el aspecto ideológico. Dejar el insulto no se analiza lo suficiente. La pregunta de José Luis: precisamente, si las creencias colectivas responden a ciertas significaciones imaginarias particulares que son muy variables y diversas, ¿qué causa que esas creencias colectivas no apunten y converjan en un estado digno de derechos y deberes cívicos? ¿La raíz de esa causa es la mente? ¿No será más oportuno se busquen más las raíces antropológicas que las mentales o que las significaciones colectivas conceptuales, entre comillas? Miguel Gómez pregunta: profesor Daniel Salas, ante una situación de intolerancia entre una persona que llora o una que se pone violenta en la universidad, ¿cuál sería la mejor forma de actuar? ¿Seguir tratando de dialogar? ¿Ignorarlo? Robert Larry Córdoba le responde a Miguel y dice: estimado, el ciclo se repite. Y luego hay una pregunta más de Juan Armando Guerrero. Dice: buenas tardes, mi pregunta es para el profesor César Escajadí. ¿Cómo reflexionamos o instalamos ese ejercicio de la razón desde la argumentación científica sin caer en el absoluto o sin que la otra parte lo mire así y se entienda como tal, o que ese absoluto no se vea como dañino?
quizá tiene que ver mucho con derribar primero los sesgos equidistantes o creencias personales e intereses. En todo caso, ¿cómo se pueden derribar esos muros de tal modo que todos podamos buscar ese bien común? Bien, no sé si César o Daniel quieren intervenir. Creo que Daniel. Sí, básicamente las dos preguntas sobre el consenso que me parece preocupante. Creo que es el punto que hay que discutir más, y es que se está viendo cada vez más que se está definiendo al estudiante como un cliente y alguien que, por tanto, hay que satisfacer e incluso mimar. Y ya, o sea, digamos, esto comenzó gracias al decreto de Fujimori que permitió pues, la formación de universidades que no tenían mayor valor académico, ¿no? Pero poco a poco también es un proceso internacional, mundial. Eso no lo he dicho yo, o sea, es mundial, es un fenómeno que tiene que ver con la burocratización de la administración universitaria, en la cual los profesores cada vez ya son vistos más como empleados que tienen que llenar formularios, ¿no? Y los estudiantes como clientes. Entonces, si son clientes, ellos pueden pedir lo que quieran y tendremos que darle lo que ellos piden. Pero así no funcionaba la universidad, ¿no es cierto? La universidad es, como he puesto en la respuesta, es como un gimnasio. O sea, si yo voy a entrar a un gimnasio de karate, yo no le puedo decir al maestro que yo no quiero hacer ese ejercicio porque me duele o porque mucho esfuerzo, porque me van a golpear. No, o sea, uno entra a la universidad para sufrir. Uno entra a la universidad para que sus creencias sean discutidas, puestas en cuestión. Y si no está en capacidad de discutir y de poner sus ideas en cuestión, o sea, de sentir el dolor de ser contradicho por alguien, por un profesor, otro compañero, entonces no estás en una universidad, no en el sentido clásico de la palabra. Y creo que esta idea de que la universidad tiene que ser un lugar seguro, tiene que haber zonas seguras, que también la hemos importado de Estados Unidos, me parece que es sumamente nefasta. O sea, la universidad es segura para tu vida, por supuesto, no tiene por qué pasarte nada, ¿no? Pero no es segura para tus ideas, ¿no? No tiene por qué ser segura para tus ideas, es en absoluto. Ahí hemos trazado una línea, hemos cruzado una línea y hemos convertido al estudiante en un cliente y por tanto alguien que tiene que ser tratado de manera especial y con mucha atención y mucho mimo y cuidado. Y esto está revirtiendo en contra de la función de la universidad. Me parece clarísimo, ¿no? Y digamos, el liderazgo universitario, como lo puse también en los comentarios, no tiene que estar a favor de ninguna parte, sino a favor del diálogo. Es decir, si alguien viene a decir, el profesor Salas ha dicho algo que no me gustó y me deprimió y me asustó y me hizo sentir vulnerable, atacada o atacado, pues lo siento, eso no es un problema, ¿no? Eso no es algo que nada te va a garantizar que no vas a escuchar algo que no te va a gustar. O sea, lo siento, o sea, pero las autoridades universitarias deben tener claro que eso no es un argumento para descalificar a un profesor, a un académico, a un investigador o a otro estudiante. No hay, la universidad no puede ser un espacio seguro para las ideas de nadie. Es un espacio de incertidumbre, de inseguridad. Y otra cosa más, antes de terminar, Martha Nussbaum, es una filósofa que me gusta mucho, sugiere que debemos trabajar mucho más nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que hemos perdido esta sensación de que en realidad todos los seres humanos somos vulnerables, ¿no? Somos precarios. Y no tener conciencia de nuestra vulnerabilidad nos puede más bien hacer sentirnos siempre constantemente victimizados y siempre atacados y siempre ¿no? Siempre al acecho, con miedo, ¿no? Pero tenemos que reconocer que todos somos igualmente vulnerables en el sentido de que nuestras experiencias pueden ser cuestionadas por nuestras creencias, mejor dicho, pueden ser cuestionadas por la experiencia o por las ideas de otros. Y uno va a la universidad justamente a trabajar su vulnerabilidad. Creo que es algo que debemos rescatar. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención interesante sobre la universidad como un espacio en el que se prueban las ideas, ¿no? Bien, Juan. Primero César, que es nuestro invitado, y luego yo puedo... De acuerdo. César. Sí, muchas gracias. Disculpen.
Disculpe más bien las personas que han hecho preguntas a través del chat. Yo estaba escuchando a Mariana, a Mario, a Juan y no podía responder en simultáneo, pero sí quería reaccionar brevemente a los comentarios que me han parecido muy interesantes. Mariana ponía sobre la mesa la pregunta de cuánta conciencia hay, ¿no es cierto?, de estas motivaciones profundas que llevan muchas veces a los políticos a desplegar estrategias que tienen un fin, que es la manipulación. Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que si he dado la impresión al hablar de estas actitudes de raíz, que son cosas muy inconscientes, bueno, creo que eso es erróneo. Creo que muchas veces se manifiestan de una manera muy visible y que tiende a haber diferencias entre los bandos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que en el caso de la derecha, una parte de la derecha, lo que se experimenta es un miedo, ¿no? Un terror, y el miedo tiende a hacer sentido, tiende a producir lo que muchas veces se llama pensamiento catastrófico, es decir, la idea de que si uno cede un milímetro, algo terrible va a pasar. Te van a quitar cosas, te van a esclavizar, te van a matar, te van a perseguir, etc. Y en el caso de la izquierda, o por lo menos la parte de la izquierda que está más hacia el extremo, creo que no se trata tanto de un miedo, se trata de una visión de la sociedad que está muy estructurada y que por supuesto no puede ser cuestionada. Y lo que esta visión de la sociedad da lugar es a un pensamiento que creo que tiene rasgos más conspiranoicos, ¿no? Es decir, la idea de que constantemente hay gente que está complotando, moviendo los hilos, gente que está pensando básicamente en sus agendas, y que la misión del político es básicamente desenmascarar todo esto que está ocurriendo tras bambalinas. Al final del día, creo que lo que une a estas dos actitudes es, bueno, justamente que hay una necesidad de tener certezas, ¿no? Tener seguridad en tiempos de incertidumbre. Y creo que eso lo podría conectar con algo que estaba preguntando Juan hace un momento, cuando preguntaba a qué estamos retornando, ¿no? Qué es eso profundo, digamos, que nos conecta como humanidad, como especie, que pareciera que es casi una suerte de retorno primario, primitivo, a algo que necesitamos en este momento. Bueno, yo creo que, como a veces dicen los políticos, cuando hay situaciones extremas, se necesitan de medidas extremas, pero también de formas de pensar que son extremas, ¿no es cierto? Y quizás hay un aspecto de la democracia en el que no reparamos suficiente, y es que nos brinda un entorno o un clima donde uno creo que puede desarrollar pensamientos que son justamente lo opuesto a pensamientos extremos, que son lo opuesto a estos miedos o a estas preocupaciones extremas, porque uno tiene más libertad de disociar, creo, ese vínculo que se establece entre la raíz y la creencia, precisamente porque estamos, creo, más proclives a sentirnos seguros y a revisar nuestras creencias en la línea de lo que planteaba Daniel acerca de una universidad. Es decir, yo creo que tomaría el caso de la universidad como un buen modelo, ¿no?, de cómo debe funcionar una sociedad democrática o cómo deben pensar las personas en un entorno democrático. Y creo que eso es algo importante que hay que promover. Y otro punto más, muy chiquito, el tema del relativismo a mí me parece un tema muy interesante, porque en un sentido el relativismo es un extremo también, ¿no? Hoy en día nosotros estamos, bueno, repletos de información, hay una sobreabundancia de información, y creo que hoy en día más que nunca es importante saber discriminar entre qué información es verídica y qué información no lo es. Y creo que esa es una preocupación que todos tenemos hoy en día como sociedad con esto de la posverdad, los fake news, el negacionismo y todos los demás. Y a veces vemos actitudes o posiciones que muchas veces se promueven desde la academia, que lo que nos dicen básicamente es que cuando las personas defienden determinadas posiciones, no hay en el fondo una manera de discriminar qué posición es mejor que otra, cuál está mejor justificada que otra, cuál está más respaldada por la razón. Y yo creo que esa es una actitud muy peligrosa, ¿no? Muchas veces la gente se asusta cuando alguien habla de que debe haber una verdad objetiva
o de incluso una verdad absoluta, porque confunden esto con la idea de que está bien ser dogmático, autoritario, totalitario, de que está bien silenciar otras voces, pero en el fondo, lo que uno está diciendo es que cuando las cartas están sobre la mesa, debe haber una manera de poder separar buenas justificaciones de malas justificaciones, buenas razones de malas razones, aun si en el momento uno no puede ver con claridad de qué lado cae la razón o de qué lado está la verdad. Entonces yo creo que ese es un supuesto básico que tenemos que asumir, que es posible discriminar entre lo que está mejor justificado y peor justificado, porque eso nos ayuda a descubrir la verdad, nos ayuda a que el conocimiento progrese, nos ayuda también a la comprensión, y son cosas que necesitamos. Es decir, hay un sentido en el cual el relativismo se vuelve una posición muy nociva, y es que detiene la conversación mucho antes de lo que debería detenerse. Es una posición complaciente que en el fondo termina siendo narcisista y que impide que haya una conversación genuina acerca de las cosas que son importantes y que nos preocupan de la sociedad, como es, por ejemplo, todo este estallido de agresividad y violencia que encontramos en redes sociales, pero también en la vida pública, ¿no? Muchas gracias, César, por tu respuesta. Juan, entiendo que quieres hacer un comentario. Sí, no, simplemente a partir de lo que decía Daniel y ahora que lo que dice César también, estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con lo que ha dicho Daniel, con el drama que ahora significa para las universidades en el exterior, sobre todo, como vemos, y el temor que llega aquí de convertir al estudiante en un cliente, que es parte del sistema, un sistema de confort, ¿no? Un sistema de lo que hace unos años, parece, Juan Carlos Ubillus llamaba el imperativo del goce, ¿no? Entonces, tienes que gozar en todas partes, en la universidad no tienes por qué sufrir. Ahora, allí yo haría igual un matiz, y creo que lo dije en parte cuando me tocó hablar, vivimos en un extremo de la historia en el cual se ha llegado a la sospecha de los sistemas organizacionales llevados por sistemas de poder, o sea, por enquistamientos de poder, ¿no? El patriarcalismo, que sé yo, el elitismo de toda índole, que es verdad que eso ha sucedido. Entonces tampoco son las universidades espacios en donde se pueda, digamos, sus académicos tirar la primera piedra y decir yo soy dialogante, ¿no? También han formado parte las universidades de sistemas de poder, ¿no? Y no están libres, ¿no? De esta propensión humana al abuso, ¿no? De toda índole, ¿no? Entonces, no quiero justificar estas actitudes emocionales, emotivistas de alumnos solamente como clientes, sino que eso coincide, o sea, este extremo de una sociedad del burnout, como dice el filósofo coreano, del goce como imperativo, narcisista, etcétera, coincide también con una cada vez mayor, que es lo que dije, el desvelamiento de estos mecanismos nefastos en los que los humanos seguimos metidos. Entonces, yo creo que ahí hay que discernir un poco lo que decía César, ¿no? ¿Cuál es el mejor argumento? Pero cómo llegar a un consenso de una comunidad. Ahí hay que recrear las comunidades universitarias. Y generar, por un lado, puede sonar paradójico, ¿no? Una formación a poder tolerar la incertidumbre, ¿no? Y de otro lado, a saber que el conocimiento es un proceso dentro de consensos, ¿no? En donde se genere o se regenere el valor que se otorga a un maestro, ¿no? Porque es cierto que todos los que forman parte de grupos dirigenciales de toda índole, político, social, cultural, académico, no son pues inocentes, ¿no? De esta historia de violencia y exclusión. Entonces, hay algo de cierto allí, ¿no? Y esto es lo que genera, por un lado, este desvelamiento de la tecnología junto a las
sociedad democrática, genera este resurgimiento o surgimiento de manera universal y global, que eso es lo interesante, y lo peligroso, ¿no? De emociones que retornan, y ahí vuelvo a lo que dije, a lo atávico, a lo original, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la universidad vuelva a ser un espacio de reconocimiento de ese valor intrínseco del conocimiento como un consenso, como un logro comunitario, ¿no? Yo creo que estas dos cosas, enseñar a tolerar la incertidumbre mediante la mayéutica, diríamos, que es el origen del conocimiento, al menos como lo entendemos, ¿no? Y que no solamente está en Occidente, está en el budismo zen, con los koan, que te deshacen el principio de no contradicción constantemente, en la Kabbalah, en todas las tradiciones religiosas antiguas, está esta idea de respeto al maestro, pero cómo salir de sistemas de poder, cómo generar una salida de nuestras violencias, ¿no? Yo creo que eso no lo trabajamos, por eso a mí me parece que uno de los desafíos del futuro en la educación es incorporar la capacidad del manejo de nuestras emociones, de la incertidumbre, y en todo eso superar las violencias colectivas a través del reconocimiento de las violencias personales, ¿no? Por ahí creo que podríamos también avanzar. Muchas gracias, Juan. Mariana, tú también. Sí, para añadir lo que ha comentado César y Juan, sí, efectivamente para una mente invadida por el miedo, por el odio, va a ser mucho más difícil que pueda razonar, pensar críticamente, ¿no? Y sí, ahí es justamente necesario primero, ¿no? Enfocarse o trabajar de alguna manera este nivel emocional, este nivel de las actitudes raíz, para poder llegar a razonar, pensar, dialogar de esta manera en la que César, Juan, Daniel están proponiendo, ¿no? Entonces, me parece que el reto ahí es cómo dirigirse a ese nivel, cómo manejar este plano emocional, esta dimensión emocional en los sujetos, los individuos, para que podamos razonar, pensar, dialogar, discutir de una manera más abierta, más positiva, más fructífera. Y yo creo que ese es un dilema, un problema, algo que es necesario pensar y enfocar, y sobre todo en el medio universitario, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Entonces, ya estamos estamos cerrando la ronda de respuestas, y bueno, yo solamente quería comentar tres puntos que me vinieron un poco a colación a partir de los últimos comentarios. Me recuerdo un poco, estaba recordando pues lo que sucedió en el siglo XIX, ¿no? Cuando surge pues la revolución industrial y todo este entusiasmo por la ciencia. Hay un término que me parece importante rescatar, que es el del cientificismo, ¿no? Es bien entendido el cientificismo, que es el entusiasmo por la ciencia, ¿no? Hubo un momento en que todo era visto desde la ciencia. A partir de Francia, ¿no? Émile Zola empieza a proponer una literatura científica que tuviera un método, y creo que eso es de repente lo que falta en estos momentos de crisis de la ciencia, en el sentido de que, como decía César, pues hay ciencia, hay información, pero no creemos en la ciencia. De repente le falta un poco más de publicidad, ¿no? Al mismo hecho científico, y creo que esto
Es algo de lo que carecen nuestros medios de comunicación y espacios universitarios. No solamente producir la ciencia, sino transmitirla. Y otro tema que, un poco en respuesta a lo de Daniel Salas, que hablaba de una retórica consciente y una retórica inconsciente, que me parece muy interesante, yo me ponía a pensar si es que también podemos hablar de una interpretación consciente y una interpretación inconsciente, ¿no? En tanto que la interpretación, en el momento en que hacemos una interpretación, estamos también respondiendo a un hecho, ¿no? A través de un nuevo diálogo, de una nueva pregunta. Y eso es lo que, digamos, identificar que nuestros procesos interpretativos también tienen estas dinámicas, serviría también para un mayor diálogo entre los pares, ¿no? Y bueno, eso es lo que de mi lado quería comentar, pero ya estamos con la hora, estamos sobre la hora y pues tenemos que dar fin a esta reunión. Y es así que quería preguntarles a Daniel o a César si es que quieren compartir con nosotros algo más para ya dar fin a este encuentro. Sí, Daniel. Sí, en realidad es un comentario a lo que dijo César, que también me pareció muy interesante, ¿no? Me hace recordar un poco a los programas de investigación científica de Lakatos, ¿no? Que hay un núcleo que se protege y hay un círculo protector, decía Lakatos. Eso hablaba de epistemología científica, ¿no? Y parece que, claro, los científicos actúan como las personas, tienen un núcleo de creencias que tienen que defender y hay un círculo protector en la que la investigación busca defender ese núcleo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en algunos temas que César ha tocado, que son interesantísimos, hay puntos que son muy agudos, en el sentido que causan mucho dolor, ¿no? Dolor cognitivo. Y uno de ellos es, por ejemplo, la idea de contaminación, lo que nos contamina, ¿no? Lo que nos hace, entonces, por ejemplo, ¿no? La comida industrializada nos contamina, entonces buscamos productos orgánicos, etcétera, ¿no? Y pagamos más por una cosa que no tiene mayor valor en realidad. Bueno, de la metáfora de la contaminación del germen, ¿no es cierto? Que tengo que estar constantemente lavándome, me vuelvo, ¿no? Poniéndome gel y lavándome las manos y miedo al virus, que es un miedo totalmente sensato, ¿no? De ahí paso al miedo al extranjero, ¿no? Miedo al que no piensa como yo, o miedo al gay, o miedo al de otro color, o que no, o sea, yo creo que hay ciertos aspectos que son agudos en el sentido que causan un dolor inconsciente, pero muy fuerte, y según cada uno, según digamos en qué posición ideológica estemos, ¿no es cierto?, sentimos, ¿no es cierto?, una contaminación, que alguien nos está invadiendo, que alguien nos está corrompiendo, ¿no? Cuando, digamos, la idea, digamos, democrática es, no existe tal cosa como corrupción de la nación ni corrupción de la patria, ¿no? Sino la patria y la nación se van construyendo constantemente, ¿no? Pero la idea de pureza versus contaminación, yo creo que es un eje cognitivo que habría que explorar un poquito más, porque es justamente ahí donde no quiero que me toquen, ¿no? Sería, digamos, un centro, como esas ideas profundas de identidad, ¿no? Que el otro me contamina, el otro viene con sus ideas raras, los gays tienen un comportamiento que me intoxica, en fin, o pueden ser los yanquis o los empresarios o lo que sea, según la posición ideológica que tenga. Entonces creo que explorar en esos puntos que son agudos, creo que nos ayudaría un poquito a entender por qué somos tan sensibles a ciertos hechos, ¿no? A las vacunas, ¿no? Al miedo al extranjero, al miedo a la delincuencia, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Entonces, cerrando entonces esta mesa, César, ¿tú quieres? Mario, solamente para cerrar, no voy a añadir más ideas, pero me ha parecido muy interesante todas las opiniones, los comentarios, las preguntas del público. Bueno, y simplemente reiterar mi agradecimiento, felicitar a los organizadores de esta mesa, de la Semana de Investigación, que tiene un tema, ojo, ¿no? Que es memoria, transformación y compromiso, que para mí
habla justamente de ese compromiso que debemos de tener con la verdad entendida no como un dogma, no como algo que se nos impone, ni tampoco la verdad entendida como un constructo, ¿no? Como un reflejo de nuestra manera de ser o de nuestra comunidad. Creo que es a eso a lo que apostamos cuando verdaderamente queremos hacer un cambio profundo en la sociedad y creemos que un mejor país, una mejor sociedad son posibles. Entonces, bueno, simplemente agradecerles nuevamente por la invitación y comprometernos, bueno, a seguir conversando sobre el tema que es francamente apasionante, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias, Daniel, Juan, Mariana, por esta Muchas mesa. gracias también. Ha sido muy gratificante y también han surgido nuevas herramientas de análisis y también escenarios que creo que serán pues, muy fructíferos tanto para el grupo de laboratorio de creencias como, imagino, para sus propias investigaciones. No sé si Juan o Mariana quieren decir algo. No, simplemente reforzar el agradecimiento a Daniel y César por su participación, que ha sido muy, muy interesante. A mí me parece cuando es denso y cuando las ideas están bien claras en poco tiempo, nos dan muchísimo más para trabajar. Yo creo que nos han dado una agenda de reflexión para las reflexiones de nuestro grupo de investigación. Y me parece, Mario, que allí hay una anotación. Diego, Efectivamente, Mendoza, le pedimos a todos los asistentes que por favor de ingresen a esta investigación, a responder una encuesta, por favor. breve encuesta. Exactamente. Sí. Sí, Si pueden entrar al chat, ahí van a ver el link y si nos pueden hacer el favor de responder. muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente y buenas noches.